Vamos a continuar con esta jornada. Llegamos a la última presentación, y no por ello más importante, por supuesto. Y les presento a continuación al doctor Roberto Miguel Corona. Él nos va a hablar acerca de la evaluación psicológica en personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas. Les doy una breve reseña curricular del doctor. Él es licenciado en psicología, maestro en psicología con residencia en medicina conductual, perdón, y doctor en el área de psicología y salud por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Es profesor de asignatura de la carrera de psicología en el ámbito de tradición, salud conductual y cognitivo-conductual. Es docente y tutor de la residencia en medicina conductual de la FES Iztacala y supervisor académico en la sede Hospital de Juárez de México. Es coordinador operativo del diplomado en terapia cognitivo-conductual, así como supervisor de casos clínicos. Es coordinador y supervisor de la estrategia de atención psicológica de primera orientación y ayuda, Apoya, que brinda atención psicológica a toda la comunidad universitaria de la UNAM. Doctor Miguel, bienvenido. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Marisela. Antes que nada, buenas noches para todos y para todas. Me uno a los agradecimientos de Consejo Mexicano de Psicología y pues gracias a todos y a todas por estar aquí en esta ocasión. Pues bueno, el día de hoy me gustaría que abordáramos un tema que implica la evaluación psicológica en personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas. Y para entrar en esta temática, me gustaría comentar que hemos transitado por diferentes ideas el día de hoy que van desde las partes más psicométricas y la investigación hasta un poco más de campos aplicados. Y en esta ocasión me gustaría llevar la conversación justamente a estos campos aplicados, particularmente en contextos hospitalarios y de salud, en donde realizamos mucho de las intervenciones con pacientes con diferentes diagnósticos de enfermedades crónico-degenerativas. Por lo que me gustaría arrancar es comentando y mencionando que para nosotros en la parte psicológica, la definición de la OMS, que conocemos desde los 40, abre la puerta para incluir a la parte psicológica, ¿no? Como el bienestar, no solamente la ausencia de enfermedad o de afección. En este mismo sentido, ha habido una cantidad eh, enorme de variables que han apoyado a que la salud tenga un correlato muy importante con la parte psicológica y particularmente con la parte comportamental. De la mano con esa definición de salud que conocemos hoy en día y que ya es nuestro pan de cada día, podemos mencionar al modelo biopsicosocial, en donde la parte psicológica es un eslabón, es un pilar fundamental para la atención a la salud, así como la transición epidemiológica, que implica que pasamos de enfermedades infecciosas a entender las enfermedades que están asociadas a los hábitos y comportamientos diarios de la población. También, de la mano con esto, tenemos factores sociales y ambientales, como cuáles, como la urbanización, como la mejora en los servicios de salud, como el avance en las investigaciones biomédicas, la mejora en los servicios hospitalarios, y eso nos ha dado como resultado un incremento en la esperanza de vida. Al día de hoy, en la población nacional, nuestra esperanza de vida oscila aproximadamente en los 75 años. En 1950, la esperanza de vida aproximadamente era de 48, 49 años en promedio en el contexto nacional. Esto ha implicado que voltemos a ver a lo que hoy en día conocemos como las enfermedades no transmisibles o las enfermedades crónico-degenerativas y que particularmente para la psicología y para la psicología desde un modelo un poco más conductual ha sido nuestra gran puerta de entrada a muchos contextos de aplicación. De la mano con eso que estamos comentando, la Organización Mundial de la Salud, en su boletín de 2023, menciona y establece que las enfermedades crónico-degenerativas son el cúmulo de una serie de factores, o es el resultado de esa combinación entre factores genéticos, biológicos, ambientales, y cito, y de comportamiento. Particularmente, estos factores de comportamiento son los principales o las principales variables que pueden ser susceptibles de modificación dentro del campo de la salud. Y como un referente muy claro para todos nosotros, pues ya conocemos la actividad física o la conducta sedentaria como su contraparte, el consumo de alcohol y tabaco y la conducta alimentaria dentro de las más importantes
para identificar o para comprender y atender las enfermedades crónico-degenerativas que a nivel nacional y a nivel internacional la encabezan las enfermedades cardiovasculares, cáncer en sus diferentes modalidades y diagnósticos, diabetes mellitus y enfermedades respiratorias como las principales cuatro. Esto también ha hecho que en la parte psicológica podamos ir transitando entre diferentes niveles de atención y evaluación dentro de lo que podemos mencionar como primer momento la prevención, como la antesala y como los primeros contextos de intervención psicológica, pero también los diferentes niveles de atención médica, como podemos mencionar desde el primero, segundo y tercer nivel, que hablamos de especialidades y subespecialidades. Esto ha hecho que particularmente para la evaluación psicológica dentro de la población con enfermedades crónico-degenerativas, tengamos que considerar y tener presentes una gama enorme de variables. Eh, Así como lo han mencionado mis colegas, las doctoras y los doctores que veíamos hace un momento sus presentaciones, el conocer ciertas variables, el poder medirlas y poder cuantificarlas va a ser parte crucial para poder garantizar la efectividad de las intervenciones en este contexto de salud. De primer momento, me gustaría remarcar que dentro de los contextos hospitalarios tenemos una serie tanto de variables como de dificultades que van a ser piedra angular para el tipo de evaluaciones que podemos realizar en este contexto. Primero, tenemos un cambio radical de las condiciones de las personas. Es decir, de un día a otro transitamos de la comodidad de mi hogar y puede ocurrir que llega un servicio de urgencias y ese servicio de urgencias puede transitar en una, dos, tres noches o inclusive en uno, dos o tres meses, como les hablo de un servicio de hematología. Esto ha hecho que los cambios en el contexto nos lleven a una supresión o a una privación considerable de fuentes de reforzamiento. Fuentes de reforzamiento tan básicas como tener la comodidad de mi cama, la privacidad de mi hogar, ¿no? La alimentación, el contacto social, etcétera, son variables claves para entender el comportamiento de los pacientes y las afectaciones a nivel psicológico. Y por último, y en agregado, las reglas propias de la institución, ¿no? Por ejemplo, en contextos de salud pública, sabemos que un paciente comparte este cuarto con mínimo 5 o 6 personas más, en donde tenemos una privación y una pérdida completa de la privacidad. Ahora bien, de la mano con esto, también habrá que considerar las etapas de la enfermedad de las personas que estamos atendiendo. Podemos transitar desde el recién diagnóstico, ¿no? Donde podemos ver evaluaciones e intervenciones enfocadas hacia la crisis o lo que implica esta recepción de malas noticias, así como las etapas del tratamiento médico, y esto ayudará a entender en qué momento y qué alteraciones del comportamiento tienen las personas. Es decir, no será lo mismo una persona que reciba un recién diagnóstico y las dificultades que esto puede llevar con ello, así como la etapa del tratamiento en la que se encuentra. Es decir, si se está preparando para intervenciones quirúrgicas, como podría ser una mastectomía en el caso de cáncer de mama, si estamos hablando de tratamientos quimioterapéuticos en algunas leucemias o inclusive tratamientos de radioterapia, como podría ser en pacientes oncopediátricos. Esto va a matizar completamente el tipo de evaluaciones y qué variables van a ser importantes para poder identificarlo en nuestro diagnóstico psicológico. Ahora bien, otro de los elementos que hay que tomar en consideración y tenerlo presente son las largas estancias hospitalarias, como comentábamos hace rato. Pueden oscilar entre un par de días cuando hablamos de un protocolo de estudios inicial o inclusive podemos hablar de meses cuando se habla o cuando se establece una primera línea de quimioterapia que puede transitar entre 3 meses aproximadamente con la posibilidad y con la indicación de que sean estancias hospitalarias intermitentes y reincidentes. Es decir, hablaremos de cada mes necesitarán por lo menos una semana en hospitalización para poder llevar a cabo la aplicación de este tipo de tratamientos. También habrá que considerar los contextos de recaídas, cuando teóricamente tenemos una etapa libre de la enfermedad y la enfermedad reaparece. Y por último, una preparación a las actividades cotidianas, una reincorporación a su contexto diario. Este último puede ser una variable clave, sobre todo para pacientes oncopediátricos que han estado en una etapa de su desarrollo bastante prolongada en un contexto hospitalario y se han privado de la socialización, contextos académicos e inclusive las dinámicas de crianza que pueda haber en casa pueden verse matizadas por la etapa de la enfermedad y propiamente el diagnóstico médico. Y por último, también habrá que considerar dentro de nuestra evaluación a lo que yo denomino como variables agregadas. Y estas pueden ser agregadas
o foco principal de atención para nosotros. Ejemplo de ello, las redes de apoyo, comorbilidades que acompañan al diagnóstico en el cual estamos focalizando nuestra atención, condiciones socioeconómicas, antecedentes de problemáticas psicológicas, como podrían ser el consumo de sustancias, antecedentes con familiares inclusive con diagnósticos psiquiátricos o inclusive conductas de riesgo, como podrían ser lesiones o autolesiones o inclusive intentos de suicidio previos que se dan con frecuencia en los contextos hospitalarios o que llegan personas con ese tipo de comportamientos y que son una variable importantísima para nuestra evaluación psicológica. De la mano con esto, nosotros, particularmente dentro de lo que estamos comentando, vamos a enfocarnos en lo que denominaremos como la evaluación conductual. Y como evaluación conductual la vamos a entender justamente como una visión ideográfica en la cual vamos a buscar un traje a la medida. Si bien es cierto, las doctoras y los doctores que previamente discutíamos sobre algunas temáticas, han hablado de la medición, por ejemplo, en diseños de grupos, en investigaciones, en las organizaciones. Aquí particularmente, si bien es cierto, nos podemos tener protocolos bien establecidos para llevar a cabo evaluaciones e intervenciones en problemáticas muy puntuales, por ejemplo, ansiedad prequirúrgica, por ejemplo, amputaciones para el pie diabético, etcétera. En la gran mayoría de los casos, lo que buscamos es un traje a la medida dependiendo de las características de los pacientes. Hablamos particularmente de la evaluación conductual, porque la evaluación conductual tiene muchas ventajas para la parte psicológica. Es decir, nos va a permitir identificar, organizar y sobre todo sistematizar la información relevante para explicar la problemática. A diferencia de otros modelos de evaluación, la evaluación conductual nos va a ayudar a discernir entre la conducta problema principal y posiblemente información que pueda ser accesoria, paralela o inclusive en este contexto específicamente innecesaria, ¿no? Posterior a eso, vamos a generar y vamos a formular hipótesis sobre el problema del paciente. Como bien comentaba hace un momento la doctora Mirna, cuando hablamos de un diagnóstico, hablamos de establecer un pronóstico acerca de si las condiciones o las variables se mantienen como se mantienen hasta el día de hoy, seguramente podremos pronosticar una evolución tanto comportamental como médica en algunos de los pacientes. Hablemos de casos de pacientes con diabetes mellitus, por ejemplo, en el cual si su conducta alimentaria no cambia, conceptualizada como adherencia o adhesión terapéutica, claramente pronosticamos un avance, una evolución de la enfermedad y por lo tanto complicaciones de la misma, y diabético, retinopatía diabética, comorbilidades como hipertensión arterial y podríamos continuar. Ahora bien, de la mano de las hipótesis que hemos establecido, buscamos diseñar un plan de intervención, como decíamos hace un momento, un traje a la medida. Si bien podemos apoyarnos de la psicología basada en evidencia, inclusive de algunas directrices muy importantes e interesantes que vienen desde las clasificaciones diagnósticas acompañadas, por ejemplo, como el DSM, en este caso queremos adaptarlo a nuestro paciente y a las condiciones. Y esto nos va a llevar a plantear metas y darle seguimiento durante y finalizar el tratamiento, tanto psicológico como médico. Hay que mencionar que parte de las complicaciones del contexto hospitalario son las dificultades en el tiempo, tanto para la evaluación como la intervención. O como yo les comento a mis estudiantes, tanto del posgrado como de licenciatura, un milagro a la vez. Es decir, nuestra función y nuestra meta es poder fragmentar ese comportamiento que podemos entender como adherencia terapéutica, estrés, depresión, adaptación a la enfermedad, etcétera, poder fragmentarlo y a partir de ahí establecer metas alcanzables, pequeñas, y que eso nos va a llevar a la obtención de resultados, a la cuantificación de la que ya hablábamos hace un momento, y en algunos casos inclusive a la modificación de las intervenciones si fuese necesario, dado que los resultados no acompañan justamente el plan de intervención. En este mismo tenor, para la evaluación psicológica en el contexto de los pacientes con enfermedades crónico-degenerativos, por ahí del 65, grandes autores como Kanfer y Zaslow, en un artículo que se denomina Evaluación conductual, una alternativa para la clasificación diagnóstica, proponen 7 áreas de evaluación que van a ser fundamentales para entender las conductas problema. Aquí las vamos a sintetizar un poco en 5, pero la lógica es prácticamente la misma. Punto número 1, como decíamos hace un momento, y lo han comentado tanto el doctor Carlos al inicio, necesitamos aquello que denominamos como ansiedad, depresión, estrés, necesitamos eh, operacionalizarlo. Es decir, estos episodios de depresión, ¿cómo se ven en esta persona?
Se caracterizan por llanto constante, se caracterizan por pensamientos de muerte, se caracterizan por una disminución de las actividades, por aislamiento social, por abandono de la parte laboral, de la parte académica. Queremos analizar la situación problemática, poderla conceptualizar en déficit o excesos, o inclusive medirlo en cantidad, frecuencia, intensidad o algún otro parámetro de la conducta. Es decir, cuánto más o cuánto menos del comportamiento problema. Por ejemplo, cuánto más y cuánto menos de berrinches en pacientes oncopediátricos o llantos o pataleos o rabietas a la aplicación de quimioterapia. Cuánto más o cuánto menos de llanto, conductas de evitación ante los pases médicos de los servicios de medicina interna. El hecho de poder operacionalizar la problemática nos va a ayudar a comprender los siguientes elementos. Una vez que tenga clara la respuesta de interés, vamos a clarificar la situación. Es decir, quién, qué, cómo, cuándo y dónde ocurre esta conducta problema. Ejemplo de ello, es muy frecuente que en los contextos hospitalarios tengamos variables muy bien identificadas, muy bien establecidas respecto de ante qué condiciones se presenta la conducta problema. Por ejemplo, las náuseas anticipatorias de pacientes posteriores a una aplicación de quimioterapia. Eso propiamente es un fenómeno puramente psicológico, conceptualizado bajo un condicionamiento clásico, y claramente nos interesa saber que cuando un paciente observa una bebida similar en cuanto a color a la quimioterapia aplicada, empieza con la náusea anticipatoria como una respuesta condicionada. O, por ejemplo, cuando huele un perfume similar al de la enfermera que le aplica la quimioterapia, cuando se encuentra en cuartos blancos similares a los del contexto y así sucesivamente, nos van a ayudar a entender esta conducta problema. De la mano con la operacionalización de la problemática psicológica, también es importante conocer los intentos previos de solución y la actual motivación. Y ojo aquí, vamos a entender la motivación en términos de la privación. Es decir, ¿qué historia de aprendizaje acompaña a la persona? ¿Qué repertorio tiene y lo acompaña en estos momentos que puede estar disponible para las intervenciones que vamos a realizar? Y sobre todo, ¿de qué se encuentra privado el paciente para poder utilizarlo como una fuente de reforzamiento sobre todas las intervenciones? Si bien es cierto, en el contexto hospitalario estamos privadísimos de estas variables, no quiere decir que sea imposible poder implementarlas. Cosas tan básicas como contacto y socialización con personas particulares y significativas para las personas, tiempos, por ejemplo, en pantalla e inclusive deambulaciones o reforzadores sociales que son administrados por el propio personal de salud. Eso nos va a ayudar a entender y a poder modificar las variables que acompañan el contexto de salud. La penúltima variable que vamos a entender o factor que vamos a considerar en este caso va a ser el desarrollo sociocultural. Aquí particularmente vamos a extender la visión puramente conductual de lo que estamos comentando y hablaremos de la idiosincrasia y personas relevantes para esta problemática. En muchos de los contextos, sobre todo de enfermedades crónico-degenerativas, la problemática, permítame la expresión, no se limita a las personas que tienen el diagnóstico, sino que acompañan a sus redes sociales, familias, amigos, pareja, hijos, etc. Esto es clave para posteriormente poder desarrollar programas de intervención en ciertos contextos. Ejemplo de ello, adherencia terapéutica en pacientes con diabetes mellitus. Muchos de los que nos desarrollamos en el contexto de salud sabemos que una clave importante es que las personas apoyen en la alimentación y en los hábitos de esto o las dinámicas durante la alimentación para que un paciente con un régimen alimentario particular pueda adaptarse. Un caso distinto podrían ser justamente en pacientes oncopediátricos, en los cuales la clave fundamental del cambio comportamental serán los cuidadores entendidos como padres o madres que se encuentran en ese contexto. Y por último, y en este caso lo remarco con un color distinto, van a ser las variables propias del organismo. Y en el contexto de salud vamos a entenderlas como variables de diagnóstico o tratamientos médicos que fácilmente pueden ser confundidas con otro tipo de problemáticas psicológicas como ansiedad, depresión, estrés, y que no necesariamente son esas variables, sino que son efectos secundarios de los tratamientos o evolución de la enfermedad y que en muchas ocasiones nos generan mucha confusión a la evaluación y a la implementación de la intervención. De la mano con esto, nuestra principal herramienta va a ser la entrevista conductual. Y la entrevista conductual la vamos a poder desarrollar en 4 momentos particulares. La primera puede ser una entrevista de screening
o el primer vistazo de la población. Generalmente son entrevistas semiestructuradas, se enfocan en problemáticas o en áreas concretas y lo que buscamos es determinar si hay una necesidad de atención que nosotros podamos abordar particularmente. En contextos de muchos pacientes como medicina interna o hematología, generalmente se acompañan de aplicación de escalas e instrumentos que mencionaremos más adelante y que va de la mano con lo que comentaban las doctoras y los doctores anteriormente. También la parte importante va a ser la entrevista inicial, en la cual vamos a establecer un primer contacto, pero agregado a esto, vamos a identificar la problemática principal y delimitar y plantear un objetivo que podamos alcanzar, como comentábamos hace un rato. Es complicadísimo que en el contexto de salud podamos o pretendamos abordar los problemas, permítame expresión así, tan ambiguo, tan grande, los problemas psicológicos que se puedan presentar. Son muchas variables, son muchos problemas y en ocasiones realmente el tiempo apremia. No es por ser drástico, pero la realidad es que a veces no sabemos si al día siguiente vamos a ver a nuestro paciente, en el mejor de los casos porque se va de alta médica y en el peor de los casos porque realmente su etapa en este mundo termina en ese momento. Las siguientes podemos entenderlas como las sesiones subsecuentes en las cuales vamos a mantener una evaluación constante acerca de la condición médica y la condición psicológica y finalmente, como les decía hace un momento, ajustar las intervenciones cuando así lo requiere, porque esa es la característica principal de la evaluación conductual. No hay que esperarnos al final para poder hacer cambio en la intervención, porque necesitamos medir y evaluar el cambio conductual y de la mano con esto poder hacer los ajustes necesarios en las intervenciones pertinentes. Y por último, la alta médica y en este caso la prevención de recaídas o posibles seguimientos cuando las condiciones del contexto lo permiten, como en la consulta externa o en las partes privadas. Ya casi para terminar, algo que me gustaría remarcar es que, así como lo mencionaba hace un rato la doctora Mirna, la observación directa e indirecta va a ser fundamental para nosotros. Tanto observación directa en contextos, por ejemplo, como comentabas hace ratito, rabietas, berrinches, conductas muy disruptivas en pacientes oncopediátricos que podemos ver ahí en el día a día, o enseñar a las personas a evaluar su propio comportamiento. Es decir, a evaluar el estado de ánimo, el nivel de dolor percibido asociado a una respuesta emocional, como en el caso de pacientes con artritis reumatoide, entre muchas otras. Y para eso podemos utilizar autorregistros, reportes, mediciones indirectas, por ejemplo, como niveles de glucosa en sangre, índices de masa corporal, niveles de dolor. Y por último, como comentábamos hace un momento, baterías o escalas de corte psicométrico que van a ser fundamentales. En este caso, la tan ya conocida escala de ansiedad y depresión hospitalaria, el IDARE, que es el inventario de ansiedad trasgustado, y la escala de SADIC para el cuidador, solamente por mencionar algunas dentro de las que son más utilizadas. Y ya para terminar, justamente, algo de lo que me gustaría comentar es que esto que estamos discutiendo en este momento solamente son directrices generales que podemos generalizar dentro del contexto hospitalario a muchas problemáticas que podemos entender como adherencia terapéutica, ansiedad, depresión, estrés, y podríamos seguir dándole el nombre que ustedes quieran, como comentaba el profesor Carlos al inicio de esta sesión, ¿no? El hecho es que para la evaluación conductual necesitamos tener referentes claros de cómo estas problemáticas se describen, se entienden y se observan dentro del contexto hospitalario y que esta descripción clara operacional nos va a dar evidencia de el impacto de las intervenciones psicológicas, la eficacia y la efectividad y posiblemente hacer cambios o ajustes o modificaciones cuando la condición lo requiere. Una, una parte importante para nosotros es que la labor del psicólogo o la psicóloga, como comentaban anteriormente, tiene que ir acompañado de una práctica ética, de una práctica basada en evidencia y que en todo momento la toma de decisiones, que es una idea que hemos estado masticando constantemente a lo largo de diferentes presentaciones, vaya acompañada de criterios claros, de mediciones estandarizadas y sobre todo que esto nos permita evidenciar y evaluar el trabajo psicológico, particularmente en este contexto de salud. Y ejemplo de ello, de lo que comentábamos hace un momento y de eso que estamos platicando, este tipo de habilidades las hemos desarrollado en el Hospital Juárez de México en diferentes servicios como los que platicamos hace un rato, geriatría, medicina interna, hematología, oncopediatría, entre otros, y particularmente también el trabajo conjunto en licenciatura con la Asociación Mexicana de Pacientes con Artritis Reumatoide, AMEPAR. En este caso, el contexto de salud y la habilidad que requiere un profesional en la psicología para poder llevar a cabo estas evaluaciones psicológicas
conjunta una gama de habilidades y conocimientos que van desde la parte más clínica hasta la parte más metodológica que hemos visto el día de hoy. El hecho de que los estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, conozcan temas de psicometría, conozcan temas de los que estamos discutiendo el día de hoy, va a ser parte fundamental en la parte, en el escenario aplicado, perdón, para que las intervenciones tengan un sentido muy, muy, muy específico dentro de las personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas. Y ya para terminar, como les comentábamos, pues nada más remarcar el binomio conducta-enfermedad. Para poder mejorar las condiciones de salud en este tipo de población, es necesario hacer un cambio conductual. No tenemos de otra. La entrevista va a ser nuestro eje principal y lo más importante será medir y cuantificar los cambios en el comportamiento de nuestros pacientes, entendidos justamente como problemáticas psicológicas. Y en este caso, como decíamos, la evaluación psicológica de las personas que viven con enfermedades crónicas degenerativas requieren el conocimiento y análisis de múltiples variables que afectan este binomio salud-enfermedad. Y el punto clave se encuentra en la sistematización y uso de herramientas válidas y confiables para obtener evidencia contundente de las intervenciones y de la mejora en la calidad de vida de esta población. ¿Ok? Y pues bueno, con esto concluyo mi participación. Agradezco mucho su atención y le devuelvo la palabra a la doctora Maicena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Realmente muy claro también en su exposición, temas sumamente importantes. Muy bien, Marco, detenemos aquí esta parte de la grabación o nos seguimos.